Saludos estimados estudiantes. Para el video de hoy vamos a mostrar el procedimiento para resolver una ecuación diferencial exacta. Este procedimiento ya ustedes lo vieron en el video de introducción a ecuaciones diferenciales exactas. Solamente estoy haciendo un resumen y tratando de mostrar el procedimiento a través de un algoritmo, es decir, paso a paso. Vamos a ver entonces un ejemplo aplicando lo que ustedes vieron en el video anterior. Bien, veamos entonces el ejemplo. La ecuación diferencial que nosotros queremos resolver es 2y cuadrado x menos 3, todo eso multiplicado por un dx, 2x cuadrado y más 4, todo eso multiplicado por un dy igual a 0. Lo primero que hay que verificar, una vez que nos percatamos de que la ecuación diferencial está ordenada, es identificar los valores para m y los valores para n. Esto es sumamente importante. En nuestro ejemplo vemos que m está dado por 2y cuadrado x menos 3 y n está dado por 2x cuadrado y más 4. Una vez que hemos verificado m y n, el primer paso para resolver una ecuación diferencial exacta es verificar precisamente que sea una ecuación diferencial exacta. Para eso nosotros tenemos que buscar la derivada de m con respecto a la variable y, recordando que m es todo esto que está aquí. Las nomenclaturas m, y diferencial de m sobre diferencial de y va a representar lo mismo. Lo que quiero decir allí es la derivada de m con respecto a y. Igualmente tenemos que buscar la derivada de n, pero con respecto ahora a x. Una vez que nosotros buscamos estas dos derivadas, debe cumplirse que para que sea una ecuación diferencial exacta, las derivadas de m con respecto a la variable y la derivada de n con respecto a la variable x deben ser iguales. Si no son iguales, entonces no es una ecuación diferencial exacta. Veamos entonces, de acuerdo a nuestro ejemplo, la derivada de m con respecto a la variable y. Recuerden que esto es como hacían en cálculo 3, que si tengo una función de varias variables y estoy derivando con respecto a una sola, la otra variable es considerada como una constante. Entonces, derivando la expresión m con respecto a y, solamente derivamos 2y cuadrado, x se mantiene constante, y me queda entonces la expresión 4yx. Hacemos lo mismo con n. Ahora vamos a derivar con respecto a x. Esto significa entonces que y va a ser considerada como una constante. Así que solamente derivaríamos la expresión 2x cuadrado y, porque la derivada de 4 es igual a 0, y nos queda 4xy, que es lo mismo que nos dio para la derivada de m con respecto a y. Entonces, hemos verificado en el primer paso que efectivamente es una ecuación diferencial exacta. Vamos a ver entonces el segundo paso. Bien, en el segundo paso, aquí entonces debemos integrar para obtener una función f de x y. Podemos tomar o la expresión m o la expresión n, la que nosotros consideremos más sencilla. En este ejemplo yo voy a trabajar con la expresión m, y si tomamos la expresión m, debemos integrar esta función. Recuerden que m es la que acompaña el diferencial de x, la debemos integrar con respecto a x, y al final de la integración agregamos una función en términos de y. Pero si ustedes seleccionan el valor de n, siendo n la función que acompaña el diferencial de y, entonces lo que tienen que hacer es a n integrarla con respecto a la variable y, vamos a subrayarla, y luego al final colocan una función en términos de x. Vamos a ir a la primera forma, que es escoger m. Si yo selecciono m, que es 2y cuadrado x menos 3 por un dx, aplicamos integral con respecto a la variable y.
perdón, a la variable x. Y al final, entonces, como les mencioné en el párrafo anterior, agregamos una función g de y. Recuerden que esta es una integración de funciones variables en la cual si estoy integrando con respecto a x, solamente voy a tomar las variables x. El resto de las variables que aparezcan voy a hacer o van a ser tomadas como constante. Entonces la integral de 2y cuadrado, el 2y cuadrado se mantienen, solamente integro x por un dx, que es igual a un medio x cuadrado, y un medio x cuadrado por 2y cuadrado obtenemos como resultado esto que está aquí. Luego la integral de 3 por un de x, que es 3x, y la expresión g de y, que fue la que les mencioné hace un momento. Si hubiéramos tomado n, entonces la integral iba a estar en términos de y al final agregábamos la función en términos de la variable x. Entonces la función, lo que obtuve anteriormente, yo lo voy a escribir como esto que está aquí. F de xy igual a y cuadrado de x cuadrado menos 3x más gy, que es el resultado de integrar mi expresión m con respecto a x. Ahora bien, esa función que está allí, que yo le he llamado ecuación número 1, la voy a derivar con respecto a la variable que aparece en mi función g de y, es decir, la voy a derivar con respecto a la variable y. Como mi función es f de xy, todo esto que está aquí, a la hora de derivarlos, vamos a obtener como resultado f de y, o derivada con respecto a y de la función f, es igual a 2yx cuadrado más g' y. Y como nosotros en la teoría ustedes tienen, m trabaja con una función derivada o con la diferencial de x y n trabaja con la diferencial de y, al obtener la derivada de esa función f con respecto a y, nosotros podemos igualarla con el valor de n, porque recuerden que n es el que acompaña el diferencial de y. Entonces eso es lo que estoy haciendo en este paso, que está aquí. Estoy igualando lo que obtuve de la derivada de y con lo que tengo en el valor de n. Me va a quedar esta ecuación que está aquí, en la cual despejo mi g', que es el siguiente paso, unos términos semejantes y me queda g' igual a 4. Aplico entonces la integral para poder obtener finalmente mi valor de g de y, que es el que va a formar parte de mi respuesta. Entonces tenemos que integral de g' de y es la función original, la integral de 4 por 1 de y es 4y. El valor de c solamente lo ponemos al final de la respuesta. Vamos entonces al tercer paso. Ahora, en el tercer paso, ya nosotros encontramos el valor de nuestra función g de y. La respuesta está dada siempre por lo que obtuvimos en mi función f de y igualada a una constante. Como mi función f de xy es todo esto que está aquí más la función g de y en el paso número 2, al final de él encontramos el valor de g de y, simplemente entonces yo voy a utilizar lo que obtuve aquí como y cuadrado, x cuadrado menos 3x más y, reemplazo mi valor de gy y lo que obtengo lo igualo a 0. Esto que está aquí es la respuesta de dicho problema y hemos seguido los mismos pasos que ustedes tienen en el video anterior donde explicamos las ecuaciones diferenciales exactas.